Bienvenidos. Bueno, ya estamos en el mes de febrero del 2026 y lo primero que os quiero contar es que es nuestro aniversario. Hace un año que creamos el canal y empezamos con la astrología, el canal de Munse. Y bueno, contaros un poco, bueno, estamos muy contentos y agradecemos a los casi 3000 suscriptores que tenemos. Y es un canal que realmente lo hemos hecho por pasión, ¿no? Hace un año le hacía unas introducciones astrológicas a una amiga en un curso que estaba dando y al no poder estar en el mes de febrero, dije, bueno, pues te grabo un audio, del audio pasó a ser un vídeo, del vídeo pasó a ser un canal y la verdad es que desde el primer vídeo de Astrología Febrero ahora hemos mejorado bastante, ¿no? Tanto en la naturalidad con la que hacemos el vídeo, el contenido y bueno, pues la imagen, el sonido y la edición de los vídeos que lo hace mi marido Carlos Quintana, que realmente yo le doy el fondo y él le da la forma. Así que bueno, muchas gracias por seguirnos. Lo segundo es vamos a hablar un poco de lo que ha ocurrido en el mes de enero, que es interesante, ¿no? Entonces, lo primero que os quiero comentar es las lunas. Las lunas han tenido una especial incidencia y lo tendrán más. O sea, las siguientes lunas que vamos a tener este mes son lunas en la temporada de eclipses, con lo cual vamos a tener que tener especial atención, ¿no? Porque tenemos una influencia lunar mucho mayor de la que creemos. Entonces, la primera fue el 3 de enero, que fue una luna en Cáncer. Sucedió bueno, lo de Venezuela, ¿no? La extracción de Maduro de Venezuela, de alguna manera, no sé cómo llamarlo. Y aquí, bueno, quiero irme a las familias lunares, que las familias lunares empieza año y medio antes, es la semilla de la luna nueva, y esto fue en julio del 2024, que fue cuando fueron las elecciones de Venezuela, que las ganó, bueno, Mario Corina le ganó la oposición, pero luego ha habido mucha polémica, no han querido dar las actas, etcétera, ¿no? Y eso fue justo con la luna nueva en Cáncer del 2024. Bueno, el menguante no, nos va a dar, el creciente nos va a dar más información y ahora en el 3 de enero fue la luna llena, que fue la conclusión. O sea que el final de este año y medio, de estas elecciones, acaba con un cambio de gobierno en Venezuela. De todas maneras, en la teoría de las familias lunares, hasta que no, hasta el cierre de la luna menguante, que será dentro de 9 meses, cuando tengamos la luna en Cáncer, será cuando podamos analizar lo que ha ocurrido. Es decir, dentro de 9 meses volveremos a ello. Así que me ha sorprendido mucho, ¿no? Ver que esa sincronicidad, ¿no? Del comienzo de las elecciones del 2024 y la conclusión de esta luna llena. La segunda luna que quiero hablar es la del 18, que fue en Capricornio. Capricornio tiene que ver con las guías, con los raíles, con la ruta, ¿no? Con las infraestructuras. Y en España tuvimos una catástrofe fuerte que fue un accidente ferroviario porque uno de los trenes de velocidad rápida descarriló por la situación de las vías, ¿no? Que no estaban muy bien. Entonces, bueno, a verdad que ha muerto mucha gente y ha sido un drama, pero me resulta curioso que nuestras estructuras, que nuestras vías, que nuestro recorrido tiene que estar ajustado y revisado para poder manejar la alta velocidad. Y ahora entramos en un periodo de alta velocidad, ¿no? Que ya lo hemos comentado. 2026 va a ser muy frenético. Así que, bueno, pues nos ha servido para encauzar, enraizar, vigilar nuestras infraestructuras, nuestro anclaje y poder circular pues a las velocidades de este año. Bueno, luego hemos tenido Davos, que Davos nos ha traído, el presidente de los Estados Unidos nos ha traído sus shows habituales, ¿no? Con mucha teatralización.
bastante teatralización, ¿no? Y muy infantil también en muchos aspectos, muy impositivo. Y aquí lo que cabe destacar fue el discurso, que fue el discurso del siglo, del primer ministro canadiense, Mark Carney, que él hablaba de el poder de la periferia. Fijaros, esto es lo que nuestro querido José Millán, ¿no? Que seguro que todos le seguís, siempre está hablando, que el poder con Plutón en Acuario va a estar en las periferias. Y él lo que decía es que, ya que el sistema central del habla dice que no es una transición, es una ruptura de todo lo anterior, y que dado que el centro del sistema está roto por el conflicto entre grandes potencias, el cambio y la estabilidad vendrán de la periferia, de las potencias medias, siempre y cuando éstas actúen con amor propio, valores y dignidad. Él habla de identidad, habla de soberanía, habla de colaboración entre las diferentes potencias. Bueno, hace un llamado a la rebelión constructiva. Las potencias medianas dejan de competir por el favor de los grandes y empiezan a construir un bloque propio basado en la fuerza real, la cooperación mutua para no quedar aplastadas por el choque entre gigantes. Un Plutón en Acuario de las periferias. Este fue uno de los discursos más aplaudidos y creo que otros países de potencias medias ya han tomado nota, pues México, Finlandia y otros países ya están sumándose a esa política. Luego también me ha gustado mucho porque normalmente os pongo unas viñetas cada mes de los planetas personales, ¿no? De cómo van en cada signo. Me ha resultado muy curioso que esas viñetas han encontrado sus personajes reales, ¿no? Entonces la primera que os traigo es esta Lilith en Sagitario, que es una iraní, que cuestiona el poder, la religión del líder supremo con un cigarrillo, quitándose el velo, ¿no? Una Lilith, una mujer que cuestiona el régimen, ¿no? Ella creo que está en Canadá, que Canadá también tenemos el primer ministro de Canadá que os he hablado antes, pero fijaros, aquí puse la Mujer Maravilla, pero la similitud que tiene. Después hablamos de una Venus en Capricornio, que era una Venus Capricornio, que era una Venus, bueno, pues está madura, serena y que encarna las finanzas. ¿Y a quién tenemos? Tenemos a Christine Lagarde, ¿no? Que también en una de estas cenas de Davos, ante los insultos, ¿no? Los malos modos, las críticas que creo que no sé si era el secretario de Comercio o el embajador estadounidense que verborreaba en contra de Europa, ella muy dignamente simplemente se levantó y se fue, ¿no? Una Venus en Capricornio. Y un Marte en Capricornio. Volvemos a traer a Mark Carney, ¿no? Fijaros, qué similitud, ¿no? Un Marte, ¿no? Que simplemente muy sereno, se enfoca en la eficacia, en la estrategia y bueno, ante los insultos o lo que sea, él hace sus proyecciones, ¿no? De, bueno, pues empieza a buscar otros socios, se asocia con China, busca finanzas en Qatar, ¿no? Y para, digamos, desvincularse de la dependencia estadounidense. Y entonces busca otras vías para manejar bueno, pues sus recursos, ¿no? Y ha hecho un gran plan de inversiones. Un Marte en Capricornio. Así que bueno, esto os lo quería traer porque la verdad es que me ha gustado ver cómo he encontrado en este mes a los personajes, ¿no? A ver el mes de febrero que nos trae, porque también tengo personajes. Así que vamos al mes de febrero. Y aquí tenemos, como siempre os traigo, cómo se van a mover los planetas. Y veis que casi todos los planetas personales, en rojo está Marte, en amarillo está Mercurio y en verde escenificado a Venus, todos estos están pasando de Acuario a Piscis, menos Marte, que será el mes que viene, pero todos están en este gran estelium viajero que habíamos dicho, ¿no? que están teniendo todos juntos,
van a pasar casi todos a Piscis. Van a pasar a Piscis y aquí lo interesante, y lo hablamos después, es que además van a hacer todos conjunción con el nodo norte. Va a ser la última conjunción con el nodo norte que hagan estos planetas con el eje Piscis, con Piscis Virgo. Así que yo creo que es como una recolección final de lo que hemos estado viviendo este último año. Y luego empieza la temporada de eclipses, ¿no? Entonces esto también lo hablaremos con las lunas, porque empieza el 1 de febrero, es como la puerta de entrada, ¿no? La presombra, ¿no? de los eclipses, y terminarán el 18 de marzo. Y tenemos el eclipse grande, que será con la luna nueva de Acuario el 17 de febrero. Y aquí el tema más grande que vamos a traer es la conjunción de Neptuno-Saturno el 17 de febrero, es el grado 0 de Aries, y esto le vamos a dedicar bastante tiempo. Y por último, hablaremos de los planetas personales, ¿no? A ver si estas viñetas también encontramos sus personajes para el mes de febrero. Bueno, pues vamos a empezar con el tema más grande del mes, que es esta conjunción Neptuno-Saturno. Es, bueno, como os dije en el vídeo del año cero, es el momento del despegue. Esto se va a dar el 17 de febrero y el símil es que ya el cohete, después de toda esta preparación, despega. Entonces hay que aguantar el tirón. Estas conjunciones se dan cada 36 años. Y yo os voy a preguntar, en estos últimos 36 años, bueno, quizás los que sois más jóvenes pues podéis extrapolarlo, en estos últimos tiempos, ¿qué es lo que se tiene que cerrar? Que se tiene que cerrar porque tenemos que empezar algo nuevo. Aquí os dejo porque sí que hice el año pasado un vídeo sobre el ciclo Neptuno-Saturno, y entonces aquí en la última parte del vídeo hablaba de los diferentes aspectos con fechas para que lo pudierais extrapolar en momentos de vuestra vida y también dependiendo de en qué casa estaba. Entonces, por ejemplo, en mi caso, fue cuando el 89, fue justo cuando empecé a trabajar, tenía esta conjunción, caía en mi casa 2 en Capricornio, y estos últimos 36 años me he dedicado a trabajar en grandes corporaciones buscando la eficiencia basado en sistemas de información y también en mis propios recursos. Pero tengo que deciros que estoy deseando que ya cambiar de ciclo, porque realmente noto como ya un cansancio, que este ciclo ya tiene que estar terminado y como tengo ganas de empezar, porque va a empezar, bueno, ya lo estoy proyectando en Aries, en la casa 5, que son las pasiones, que es la creatividad, y realmente ya estoy pensando en mi jubilación de ese sistema tan agotador, ¿no? de Capricornio en la casa 2, ¿no? Y pasar a otra cosa. Seguramente todos notáis este tipo de cansancio, esas ganas de pasar a otra energía, a otra motivación vital, ¿no? Y donde poner vuestra energía. Entonces, bueno, de Neptuno, Saturno se ha hablado muchísimo. Hay un montón de vídeos, por ejemplo, los de José Millán ha hecho uno con un montón de fechas que son interesantísimos, y no voy a repetirlo, ¿no? Pero solo voy a traer algunas reflexiones, ¿no? La primera es que, a ver, lo tengo aquí, mi chuleta. La primera es que de mayo a agosto tuvimos ese spoiler, porque ya estuvieron, Neptuno y Saturno estuvieron en el signo de Aries. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué podemos esperar que se pueda repetir en ese spoiler? Bueno, pues fue cuando todo el tema de las tarifas arancelarias, ¿no? Entonces tenemos bueno, pues unas restricciones saturninas sobre el comercio oceánico, ¿no? Y ahora pues seguimos con los mismos. Antes era que si el canal de Panamá, que si los aranceles, ahora que si Groenlandia, que si el Ártico, ¿no? Estos temas parece que van a seguir, ¿no? O que están otra vez reactivándose. Luego también, bueno, hubo mucho tema con la inmigración,
que la inmigración son las grandes masas, ¿no? Las grandes masas de gente y las restricciones que han habido, ¿no? Todo este ICE y todo esto que está volviendo a coger su auge, ¿no? Estas restricciones en muchos países sobre las entradas masivas de gente, ¿no? También, bueno, hubo un nuevo papa que fue durante en el mes de mayo, creo que también vino un nuevo papa, una nueva religión, pero seguramente habrá muchos más temas que tengan que ver con la espiritualidad. No solamente, bueno, seguramente el líder supremo de Irán también acabará cayendo y haya una mayor libertad religiosa y un aumento de la espiritualidad, pero seguramente estará organizada por este Saturno. Otra cosa también interesante fue cuando, en este tiempo, fue cuando hubieron estos conflictos tan fuertes en Los Ángeles. Si recordáis, empezaron a haber una serie de manifestaciones en contra del ICE y el gobierno mandó a la Guardia Federal y entonces hubo muchísimos heridos. Esto parece que estas tensiones en Estados Unidos entre dos ideologías se va a seguir dando y unas represiones bastante grandes. Además, si recordamos, la última vez que estuvo Neptuno en Aries, en el 1700 y pico, fue cuando hubo una guerra civil americana. Así que estas tensiones entre dos formas de ver la vida van a seguir estando. Bueno, esto es lo que podemos esperar, ¿no? También cambios en las fronteras fronteras de países, pero también fronteras mentales. Yo creo que también vamos a abrirnos a tener esa mente interconectada, ¿no? Que se está dando. Pero la última vez que estuvo Neptuno y Saturno en el grado 0 de Aries fue, fijaros, he conseguido encontrar las fechas, y fue en el 8128 a.C. y en el 4360 a.C., hace 6000 y hace 10.000 años, que fueron momentos, ahora vamos a explicarlos un poco más de detalle, momentos históricos en el cambios en la humanidad. Ahora estamos en uno similar, en el 2026, y el próximo que se va a dar va a ser en el 5792, dentro de 3500 años. Así que esto es por poner en contexto la importancia de este momento. Entonces, en el 8128 fue el momento del cambio del Paleolítico al Neolítico, donde se empezaron a producir los primeros asentamientos. Fijaros que en ese momento pues acaba de terminar la última glaciación, ¿no? Subió mucho el nivel del mar, ¿no? por el calentamiento, 120 metros, y fue un momento en el cual, bueno, el Sáhara era verde, de repente muchos de los terrenos se volvieron más habitables y entonces la humanidad se volvió más sedentaria, empezó el Neolítico, los primeros asentamientos humanos, la primera domesticación de animales, dicen que el perro también salió en ese momento, la agricultura, ¿no? Era la era de Cáncer, o sea que había una forma de protección de personas, ¿no? y de familias, de clanes. Esa era la edad de piedra. Aquí os traigo una piedra maravillosa, que esto creo que fue más o menos datado en esa época, en uno de los desiertos, que era un reloj astronómico. Bueno, vamos al 4360. En el 4360 pasamos de el Neolítico una era del Neolítico tardío y sería el Calcolítico, que es cuando entra la edad de cobre. Se empieza a hacer la primera metalurgia. Se organizan los primeros canales, o sea, que estamos canalizando el agua para hacer una buena irrigación. Empiezan a darse las primeras civilizaciones con un ordenamiento de unas leyes que se puedan dar. Fijaros qué importante en este momento.
Entonces, bueno, pues se crean también los templos, jerarquías estables, ¿no? Y con ese impulso pionero de comenzar. Vale, llegamos al 2026 y ¿qué podemos esperar? Bueno, pues de la piedra pasamos al cobre y aquí pasamos al silicio, a los datos. Estamos en una época interconectada. Entonces, seríamos un homo nexus, ¿no? Estaríamos empezando a tener esa humanidad conectada por muchas razones, incluso nuestras creencias, nuestro inconsciente, nuestra mente, estamos en esa interconexión. Y bueno, ¿y qué podemos esperar en el 5000? Bueno, 5700 y pico, pues ya esos asentamientos que seguramente se dan en este periodo, seguramente hayan asentamientos en otros planetas, ¿no? Y hayan otro tipo de humanidad, de biología, ¿no? de tecnología y posiblemente pues seamos un Homo stellarium, ¿no? Estaremos integrados en las estrellas y en el universo dentro de 3000 y pico años. Pero lo que quería traer es que me parece muy interesante que tengamos esa evolución de la humanidad con este inicio, este reseteo cósmico. Lo segundo que quiero hablaros es de este estelium viajero, de todos estos planetas que van a pasar por el nodo norte en Piscis. Entonces, si recordáis, el año pasado tuvimos una configuración parecida. En este caso teníamos a Venus al nodo norte, a Saturno, y este mes tenemos Mercurio, Venus, el nodo norte, y tenemos también, Marte pasará un poquito más tarde, pero todos estos planetas están volviendo a hacer el último encuentro con el nodo norte en Piscis. Es el último, con lo cual es un momento de recapitulación, de cierre de todo lo que se ha vivido con esta depuración, ¿no? Kármica, de alguna manera. Es una depuración kármica que hace la humanidad para hacer este reinicio. Replanteamientos, energías de redención, trabajo sobre el inconsciente, trabajo sobre nuestros traumas. Entonces, de encuentros tanto kármicos como dármicos, ¿no? Puede haber un encuentro del alma cuando Venus entre en esa conjunción con el nodo norte, como decíamos el año pasado. Entonces yo creo que es un momento también a rescatar, que aprovechemos para poder hacer esa integración. Luego vamos a los planetas personales. Entonces Marte va a seguir estando en Acuario. Entonces aquí os lo he representado con un explorador de mundos paralelos. Eso es lo que he intentado, medio astronauta, medio investigando lo cuántico, ¿no? Es un Marte muy tecnológico, ¿no? Muy tequi, muy friki. Y ahí veremos eso, mucha tecnología que se pone en acción durante este mes. Venus estará en la primera parte del mes en Acuario, pero luego pasa a Piscis, que es una Venus mucho más espiritual, más soñadora, que idealiza, ¿no? Las relaciones, las personas, idealiza y también hay posibles desilusiones, ¿no? Pero bueno, es una Venus espiritual. Y hemos comentado que seguramente sus encuentros con el nodo norte nos va a traer, relaciones del pasado, temas a resolver en nuestra área relacional y también pueden haber momentos muy, muy bonitos. Y Mercurio. Mercurio pasa del loco acuariano, que está en su mundo de las ideas, del pensamiento divergente, hablando de futuros y de tecnologías, ¿no? y del universo, del cosmos, que está mucho más adelantado a su tiempo. Vamos a pasar a un Mercurio mucho más intuitivo. Que hemos puesto a Einstein, ¿no? Que lo tenía del año pasado. Y bueno,
Lo interesante aquí es que Mercurio se pone retrógrado. Va a estar retrógrado hasta el 15 de marzo y empieza su época de retrogradación. Y lo interesante es que hemos pasado de los Mercurios retrógrados en fuego a tenerlos en agua. Es decir, los últimos 3 años la retrogradación ha caído en que se paraliza la acción y ahora se paraliza por la emoción. Por la emoción, por el flow, por el flujo que pueda ir habiendo. Hay ahí un replanteamiento de la parte emocional, de la parte más empática, ¿no? De revisar esos temas. Pero bueno, aparte ya sabéis que en los Mercurio retrógrado conviene que las cosas no van a fluir como esperábamos. Sobre todo cuidado con la comunicación. Y bueno, y por último tengo las lunas. Entonces las lunas, empieza la temporada de eclipses. Y entonces la temporada de eclipses, bueno, son un periodo de un mes y medio, que la primera luna es como una puerta es una puerta de entrada, es un portal, un camino que nos va a llevar a un replanteamiento profundo que trae estos eclipses, que se va a visualizar mucho más aquello que está presente. Entonces, bueno, con toda esta cantidad de cosas que están pasando, que el nodo norte, que el gran reseteo, los mercurios retrógrados, además tenemos los eclipses. Y estos eclipses yo creo que van a ser importantes. Primero porque, bueno, el primero que tenemos tiene que ver con Leo. Lo hablaremos ahora dentro de un poquito, seguramente mañana, porque es el 1 de febrero. Y esta luna llena en Leo nos está invitando a ser auténticos. Creo que hemos hablado antes de esta cumbre de Davos, teníamos los 2 extremos de Leo, ¿no? El infantilismo, el teatrero, el caprichoso, con rabietas, ¿no? Y tenemos al primer ministro de Canadá que piensa en el colectivo, con perspectiva de futuro, ¿no? Con soberanía y con autenticidad. Entonces, entrar en la autenticidad creo que es importante, es algo que hay que trabajar. ¿Por qué? Porque vamos a entrar en la temporada de Leo Acuario. Entonces, si no anclamos bien nuestra autenticidad, podemos caer en ser devorados por el colectivismo. Entonces, es un momento que yo creo que es importante. Y luego ya la siguiente luna, que será la luna de Acuario, es el primer eclipse que se da en Acuario. Con lo cual, pues vamos a ver los resultados en el eclipse solar que se va a dar en verano, que además se va a ver en España, en Mallorca. Bueno, me he extendido mucho, es un mes muy intenso y espero que lo hayáis disfrutado. Y espero que también me dejéis vuestros comentarios, vuestros likes y que sigamos trabajando en este canal, en este intercambio. Os mandamos un saludo.